Whether you believe the Bible is divinely inspired, historically meaningful, or simply one of the most influential texts ever written, Genesis chapters 10 through 12 raise questions that still matter today. Where do nations come from? Why do languages divide us? And why does human cooperation so often turn into domination? Today, we'll explore these chapters through scripture, history, linguistics, and ethics, without watering down what the Bible actually says. Welcome to Keep Polite with the World. Let us begin with Genesis 10, where it reads, "This is a history of Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth. Sons were born to them after the flood. The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. The sons of Gomer were Ashkenes, Arphith, and Togarmah. The sons of Jovan were Elisha, Tarshish, Kittim, and Dodanim. From these the inhabitants of the islands spread into their lands, according to their languages and their families and by their nations. The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sapta, Ramah, and Saptakah. The sons of Ramah were Seba and Didan. Cush became father to Nimrod. He was the first to become a mighty one on the earth. He became a mighty hunter in opposition to Jehovah. That is why there is a saying, just like Nimrod, a mighty hunter and opposition to Jehovah. The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, and Calneh in the land of Shinar. From that land he went into Assyria and built Nini*Ver, Rehoboth-ir, Sielah, and Resen, between Nini*Ver and Sielah. This is the great city. Mizraim became father to Ludim, Anamim, Lihebim, Naphtuhim, Pathrusim, Castlaim, from whom the Philistines came, and Caphtorim. Chilam became father to Sitan, his firstborn, and Heth, as well as the Jebusite, the Amorite, the Girgashite, the Hivite, the Archites, the Sinite, the Arbadite, the Samorite, and the Hamathite. Afterward, the families of the Canaanites were scattered, so the boundary of the Canaanites was soon Sitan, as far as Gerar, Nagasa, as far as Sodom, Gomorrah, Abna, and Seboim, Nulisha. These were the sons of Ham, according to their families and their languages, by their lands and their nations. Children were also born to Shem, the forefather of all the sons of Eber, and the brother of Japhet, the oldest. The sons of Shem were Elam, Asher, Arpachshad, Lud, and Aram. The sons of Aram were Us, Hul, Gither, and Mash. Arpachshad became father to Shelah, and Shelah became father to Eber. 2 sons were born to Eber. The name of the one was Peleg, because in his lifetime the earth was divided. The name of his brother was Joktan. Joktan became father to Amminadab. Shelah, he is Armabeth, Jirah, Hadaram, Huzal, Diklah, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, and Jobab. All of these were the sons of Joktan. Their place of dwelling extended from Mesha as far as Syphar, the mountainous region of the east. These were the sons of Shem, according to their families and their languages, by their lands and their nations. These were the families of the sons of Noah, according to their family lines, and by their nations. From these the nations were spread about in the earth after the flood. We might think, this is a lot of useless information. Is it important to know this to know God? How does this help me? Genesis chapter 10 is often skipped because it looks like a list of names. But in the ancient world, genealogies were never filler. They defined identity, land, inheritance, and responsibility. Today, people pay companies to trace ancestry through DNA and records. Genesis does this centuries earlier, showing humanity as one family that spreads into nations. This is not myth writing. It is historical memory preserved with intent. Modern genetics confirms humanity shares common ancestry. Linguistics shows languages branching geographically over time. Anthropology confirms early civilizations clustering in Mesopotamia, exactly where Genesis places post-flood humanity. Genesis is not a science textbook. It answers a different question: why humans are one people, yet divided into cultures. Genesis introduces Nimrod, described as powerful, but in opposition to Jehovah. The issue is not strength. It is power without moral accountability. Historically, Mesopotamian kings claimed divine authority. Cities like Babel and Nineveh centralized power. Scripture identifies this early. Empire without God replaces stewardship with domination. Now let's consider Genesis 11, shall we? It reads, "Now all the earth continued to be of one language, and of one set of words. As they traveled eastward, they discovered a valley plain in the land of Shinar.
and they began dwelling there. Then they said to one another, Come, let us make bricks and bake them with fire. So they used bricks instead of stone and bet them in, as mortar. They now said, Come, let us build a city for ourselves and a tower with its top in the heavens. And let us make a celebrated name for ourselves so that we will not be scattered over the entire face of the earth. Then Jehovah went down to the city, and the tower that the sons of men had built. Jehovah then said, Look, they are one people with one language, and this is what they have started to do. Now there is nothing that they may have in mind to do that will be impossible for them. Come, let us go down there and confuse their language in order that they may not understand one another's language. So Jehovah scattered them from over there, over the entire face of the earth, and they gradually left off building the city. That is why it was named Babel, because their Jehovah confused the language of all the earth, and Jehovah scattered them from there over the entire face of the earth. This is the history of Shem. Shem was 100 years old when he became father to Arpachshad, 2 years after the flood. After becoming father to Arpachshad, Shem continued to live 500 years, and he became father to sons and daughters. Arpachshad lived for 35 years, and they became father to Shelah. After becoming father to Shelah, Arpachshad continued to live 403 years, and he became father to sons and daughters. Shelah lived for 30 years, and then became father to Eber. After becoming father to Eber, Shelah continued to live 403 years, and he became father to sons and daughters. Eber lived for 34 years, and then he became father to Peleg. After becoming father to Peleg, Eber continued to live 430 years, and he became father to sons and daughters. Peleg lived for 30 years, and then became father to Reu. After becoming father to Reu, Peleg continued to live 209 years, and he became father to sons and daughters. Reu lived for 32 years, and then became father to Serug. After becoming father to Serug, Reu continued to live 207 years, and he became father to sons and daughters. Serug lived for 30 years, and then became father to Nahor. After becoming father to Nahor, Serug continued to live 200 years, and he became father to sons and daughters. Nahor lived for 29 years, and then became father to Terah. After becoming father to Terah, Nahor continued to live 119 years, and he became father to sons and daughters. Terah lived for 70 years, after which he became father to Abram, Nahor, and Haran. This is the history of Terah. Terah became father to Abram, Nahor, and Haran became father to Lot. While his father Terah was still alive, Haran died in the land of his birth, in Ur of the Chaldeans. Abram and Nahor took wives for themselves. The name of Abram's wife was Sarah, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Now Sarah was barren, she had no child. Terah then took Abram, his son, and Lot, his grandson, the son of Haran, and Sarah, his daughter-in-law, the wife of Abram's son, and they went with him out of Ur of the Chaldeans to go to the land of Canaan. In time they came to Haran and began dwelling there. The days of Terah were 205 years. Then Terah died in Haran. So Genesis 11 describes humanity united by one language and one ambition, to make a name for themselves. Sound familiar? Why does that bother God? God is not afraid of cooperation. He intervenes because unity without humility leads to control and abuse. Ziggurats symbolized political and religious dominance. Diversity becomes a safeguard, not a punishment, preventing totalitarian power. History confirms this pattern. When humans believe progress makes them morally autonomous, collapse follows. Genesis portrays God not as anti-human, but protective. Confusion begins not with language, but when humans forget who God is and who they are not. Genesis 12 introduces Abram. Let's see what we learn about him. Genesis 12 says, And Jehovah said to Abram, Go out from your land and away from your relatives, and from the house of your father to the land that I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will become a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who calls down evil on you, and all the families of the ground will certainly be blessed by means of you. So Abram went, just as Jehovah had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he left Abraham. Abram took his wife, Sarah, and Lot the son of his brother, and all the goods that they had accumulated, and the people whom they had acquired in Abraham, and they set out for the land of Canaan. When they reached the land of Canaan, Abram traveled through the land as far as the sites of Shechem, near the big trees of Moreh. At that time,
The Canaanites were in the land. Jehovah then appeared to Abram and said, "To your offspring I am going to give this land." So he built an altar there to Jehovah, who had appeared to him. Later he moved from there to the mountainous region, east of Bethel, and pitched his tent with Bethel on the west, and Ai on the east. There he built an altar to Jehovah and began to call in the name of Jehovah. Afterward, Abram broke camp and journeyed toward the Negev, moving his camp from one place to another. Now a famine arose in the land, and Abram went down toward Egypt to reside there for a while, because the famine in the land was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife, "Sir, please listen, I know what a beautiful woman you are. So when the Egyptians see you, they will surely say, 'This is his wife.' Then they will kill me, but keep you alive. Please say you are my sister, so that it may well with me because of you, and my life will be spared." As soon as Abram entered Egypt, the Egyptians noticed that the woman was very beautiful, and the princes of Pharaoh also saw her, and they began praising her to Pharaoh, so that the woman was taken to the house of Pharaoh. He treated Abram well because of her, and he acquired sheep, cattle, male and female donkeys, male and female servants, and camels. Then Jehovah struck Pharaoh on his household with severe plagues because of Sarah, Abram's wife. So Pharaoh called Abram and said, "What is this you have done to me? Why did you not tell me she was your wife? Why did you say she is my sister so that I was about to take her as my wife? Here is your wife, take her and go." So Pharaoh gave his men orders concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. Here God asks him to leave everything familiar, without a map. Abram obeys. What would you have done having a life of luxury? And immediately, life becomes harder. Scripture is honest. Obedience does not remove hardship. It reframes it. Abram fears for his life and lies about, say, the consequence. One lie leads to another, nearly causing disaster. God intervenes, not because Abram is perfect, but because the promise stands. Faith here is not perfection. It is correction and trust. Whether seen as divine command or ethical wisdom refined over time, these principles aim at one thing, making human coexistence possible. Biblical faith is inseparable from ethics. Belief without action is empty. Genesis 10 through 12 doesn't just explain where we came from. It asks who we are becoming. Humanity can keep building towers for ego, or walk humbly with God. Small acts of honesty, restraint, and responsibility matter. Keep polite with the world. Tanto si crees que la Biblia está divinamente inspirada, es históricamente significativa o simplemente uno de los textos más influyentes jamás escritos, los capítulos 10 al 12 del Génesis plantean preguntas que siguen siendo importantes hoy en día. ¿De dónde vienen las naciones? ¿Por qué los idiomas nos dividen? ¿Y por qué la cooperación humana se convierte tan a menudo en dominación? Hoy exploraremos estos capítulos a través de las escrituras, la historia, la lingüística y la ética, sin diluir lo que la Biblia dice realmente. Bienvenidos a Keep Polite with the World. Comencemos con Génesis 10, donde dice: Esta es la historia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomor, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomor fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim. De estos se extendieron los habitantes de la isla por sus tierras, según la tierra que está en sus familias y por sus naciones. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Sapta, Raama
y Sabteca. Los hijos de Raama fueron Seba y Dedán. Cus fue padre de Nimrod. Este fue el primero en llegar a ser un poderoso en la tierra. Llegó a ser un poderoso cazador en oposición a Jehová. Por eso hay un dicho, como Nimrod, un poderoso cazador en oposición a Jehová. El principio de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esa tierra pasó a Asiria y construyó Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. Misraim fue padre de Ludim, Anamim, Lehavim, Naftujim, Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos y Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, así como del Jebuseo, el Amorreo, el Girgasita, el Ebeo, el Arquita, el Cineo, el Arbadeo, el Cemareo y el Jamateo. Después, las familias de los cananeos se dispersaron, de modo que la frontera de los cananeos fue pronto Sidón, hasta Gerar, hasta Gaza, hasta Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, hasta Lasa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus familias y sus lenguas, por sus tierras y sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, el antepasado de todos los hijos de Eber, y hermano de Jafet, el mayor. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad fue padre de Selah, y Selah fue padre de Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. El nombre de su hermano era Joctán. Joctán fue padre de Almodad. Selah, él es Almodad, Selef, Hazar Mabet, Hera, Hadoram, Usal, Diclá, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Havila y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Su lugar de morada se extendía desde Mesa hasta Sefar, la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus familias y sus lenguas, por sus tierras y sus naciones. Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus linajes y por sus naciones. De estos se esparcieron las naciones por la tierra después del diluvio. El capítulo 10 del Génesis se suele omitir porque parece una lista de nombres, pero en el mundo antiguo las genealogías nunca eran relleno. Definían la identidad, la tierra, la herencia y la responsabilidad. Hoy en día, la gente paga a las empresas para rastrear la ascendencia a través del ADN y los registros. El Génesis hace esto siglos antes, mostrando a la humanidad como una familia que se extiende en naciones. Esto no es escritura mítica, es memoria histórica preservada con intención. La genética moderna confirma que la humanidad comparte una ascendencia común. La lingüística muestra que las lenguas se ramifican geográficamente con el tiempo. La antropología confirma que las primeras civilizaciones se agruparon en Mesopotamia, exactamente donde el Génesis sitúa a la humanidad posterior al diluvio. El Génesis no es un libro de texto de ciencias. Responde a una pregunta diferente. ¿Por qué los humanos son un solo pueblo, pero divididos en culturas? El Génesis presenta a Nimrod descrito como poderoso, pero en oposición a Jehová. El problema no es la fuerza, es el poder sin responsabilidad moral. Históricamente, los reyes mesopotámicos reclamaban autoridad divina. Ciudades como Babel y Nínive centralizaban el poder. La Escritura identifica esto pronto. El imperio sin Dios reemplaza la mayordomía con la dominación. Ahora consideremos el Génesis 11, ¿de acuerdo? Dice, ahora bien, toda la tierra seguía siendo de un solo idioma y de un solo conjunto de palabras. Mientras viajaban hacia el este, descubrieron una llanura en la tierra de Sinar y comenzaron a habitar allí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y horneémoslos con fuego. Así que usaron ladrillos en lugar de piedra y betún en lugar de argamasa.
Entonces dijeron, Vamos, construyamos una ciudad para nosotros, y una torre con su cima en los cielos, y hagámonos un nombre célebre para que no seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Entonces Jehová descendió a la ciudad y a la torre que los hijos de los hombres habían construido. Entonces Jehová dijo, Mira, son un solo pueblo con un solo idioma, y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora no hay nada que se propongan hacer que les sea imposible. Vamos, bajemos allí y confundamos su idioma, para que no entiendan el idioma del otro. Así que Jehová los esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra, y gradualmente dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí Jehová confundió el idioma de toda la tierra, y Jehová los esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después de ser padre de Arfaxad, Sem siguió viviendo 500 años, y fue padre de hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y entonces fue padre de Selah. Después de ser padre de Selah, Arfaxad siguió viviendo 403 años, y fue padre de hijos e hijas. Selah vivió 30 años, y entonces fue padre de Eber. Después de ser padre de Eber, Selah siguió viviendo 403 años, y fue padre de hijos e hijas. Eber vivió 34 años, y entonces fue padre de Peleg. Después de ser padre de Peleg, Eber siguió viviendo 430 años, y fue padre de hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y entonces fue padre de Reú. Después de ser padre de Reú, Peleg siguió viviendo 209 años, y fue padre de hijos e hijas. Reú vivió 32 años, y entonces fue padre de Serug. Después de ser padre de Serug, Reú siguió viviendo 207 años, y fue padre de hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y entonces fue padre de Nahor. Después de ser padre de Nahor, Serug siguió viviendo 200 años, y fue padre de hijos e hijas. Nahor vivió 29 años, y entonces fue padre de Terah. Después de ser padre de Terah, Nahor siguió viviendo 119 años, y fue padre de hijos e hijas. Terah vivió 70 años, después de lo cual fue padre de Abrán, Nahor y Harán. Esta es la historia de Terah. Terah fue padre de Abrán, Nahor y Harán fue padre de Lot. Mientras su padre Terah aún vivía, Harán murió en la tierra de su nacimiento, en la tierra de los caldeos. Abrán y Nahor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abrán era Sarai, y el nombre de la esposa de Nahor era Milca, la hija de Harán, el padre de Milca e Isca. Ahora bien, Sarai era estéril, no tenía hijos. Entonces Terah tomó a Abrán, su hijo, y a Lot, su nieto, el hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, la esposa del hijo de Abrán, y salieron con él de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán, y comenzaron a habitar allí. Los días de Terah fueron 205 años. Entonces Terah murió en Harán. Así que Génesis 11 describe a la humanidad unida por un idioma y una ambición, hacerse un nombre. Dios no teme la cooperación, interviene porque la unidad sin humildad conduce al control y al abuso. Los sigurats simbolizaban el dominio político y religioso. La diversidad se convierte en una salvaguardia, no en un castigo, que impide el poder totalitario. La historia confirma este patrón. Cuando los humanos creen que el progreso los hace moralmente autónomos, sigue el colapso. El Génesis retrata a Dios no como antihumano, sino como protector. La confusión no comienza con el lenguaje, sino cuando los humanos olvidan quién es Dios y quiénes no son. Génesis 12 presenta a Abraham. Veamos qué aprendemos sobre él. Génesis 12 dice, y Jehová le dijo a Abraham, sal de tu tierra
y de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y haré grande tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que invoque el mal sobre ti, y todas las familias de la tierra ciertamente serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham se fue, tal como Jehová le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, el hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado y la gente que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham viajó por la tierra hasta los lugares de Siquem, cerca de los grandes árboles de Moré. En aquel tiempo los cananeos estaban en la tierra. Entonces Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia voy a dar esta tierra. Así que construyó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Más tarde se trasladó de allí a la región montañosa al este de Betel, y plantó su tienda con Betel al oeste y Jai al este. Allí construyó un altar a Jehová y comenzó a invocar el nombre de Jehová. Después Abraham levantó el campamento y viajó hacia el Negev, moviendo su campamento de un lugar a otro. Ahora bien, surgió una hambruna en la tierra, y Abraham descendió hacia Egipto para residir allí por un tiempo, porque la hambruna en la tierra era severa. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a su esposa: Sarai, por favor escucha, sé lo hermosa que eres. Así que cuando los egipcios te vean, seguramente dirán: esta es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti te mantendrán viva. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti, y mi vida se salve. Tan pronto como Abraham entró en Egipto, los egipcios notaron que la mujer era muy hermosa, y los príncipes de Faraón también la vieron, y comenzaron a alabarla a Faraón, de modo que la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Él trató bien a Abraham por causa de ella, y adquirió ovejas, ganado, asnos, machos y hembras, siervos y siervas y camellos. Entonces Jehová hirió a Faraón y a su casa con plagas severas por causa de Sarai, la esposa de Abraham. Así que Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Porque dijiste que es mi hermana, de modo que estaba a punto de tomarla como mi esposa. Aquí está tu esposa, tómala y vete. Así que Faraón dio órdenes a sus hombres con respecto a él, y lo enviaron con su esposa y todo lo que tenía. Dios le pide que deje todo lo familiar sin un mapa. Abraham obedece, e inmediatamente la vida se vuelve más difícil. La escritura es honesta. La obediencia no elimina las dificultades, las replantea. Abraham teme por su vida y miente sobre Sarai. Una mentira lleva a otra, casi causando un desastre. Dios interviene no porque Abraham sea perfecto, sino porque la promesa se mantiene. La fe aquí no es perfección, es corrección y confianza. Ya sea que se vean como un mandato divino o como una sabiduría ética refinada con el tiempo, estos principios apuntan a una cosa: hacer posible la coexistencia humana. La fe bíblica es inseparable de la ética. La creencia sin acción está vacía. Génesis 10 al 12 no solo explica de dónde venimos, pregunta en qué nos estamos convirtiendo. La humanidad puede seguir construyendo torres para el ego o caminar humildemente con Dios. Los pequeños actos de honestidad, moderación y responsabilidad importan. Mantente cortés con el mundo.